Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Lice, buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora de clase y lo que corresponde a ciencias naturales ya en esta última actividad. Vamos a iniciar presentándoles el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen en esta segunda tarea de la unidad número 2, segunda y última tarea. En pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 2, áreas protegidas y factores que afectan a los ecosistemas. Vamos a ver el último subtema que vamos a ver, que son las áreas protegidas en el Ecuador. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividades? Aquí dice lo que se encuentra remarcado de amarillo. Ya saben, esa es la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Dice, investiga lo más relevante sobre los siguientes temas. Tienen que investigar sobre lo más relevante en relación a las reservas marinas, a las reservas ecológicas, las reservas biológicas, las reservas de producción de flora y fauna, refugios de vida silvestre, áreas naturales de recreación y reserva geobotánica. Esto obviamente tienen que hacer un pequeño resumen en cuanto a las características más relevantes sobre estos sectores. Investigue a detalle, obviamente, los temas que que se encuentran establecidos, la ubicación, la importancia y la biodiversidad. ¿Qué es lo, vuelvo y repito, qué es lo que tienen que hacer? La mayoría de estos temas ustedes lo tienen en su material de apoyo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Construir un resumen de cada uno de estos sectores biológicos, nada más. De estas estructuras biológicas es lo que tienen que hacer como tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de de la hojita, ustedes ya saben cómo es lo que tienen que hacer, ustedes se lo están haciendo perfecto hasta aquí. Obviamente sigan con ese entusiasmo en relación a la entrega de tareas. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema las áreas protegidas del Ecuador, correspondientes a la semana 4 de fecha 23 de marzo del 2026. Esta tarea permite entregas justamente desde el 23 de marzo, la fecha límite de entregas es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril. Una vez más, como en esta unidad no ha habido cortes algunos, no ha habido suspensiones de plataforma por situaciones de mantenimiento, ahora sí, obviamente, esta fecha se cumple hasta el 5 de abril. Ustedes ya van a tener establecido, ya van a tener la calificación correspondiente. Hasta el 31, hasta el martes 31, ustedes pueden realizar las entregas y a partir del 1 de abril hasta el 4 de abril se procede a calificar las tareas que se encuentren establecidas en plataforma. Así es que ya saben, en función de los tiempos, los intervalos de tiempos en relación a la presentación de la tarea, eso es muy indispensable que ustedes tienen que tomar en consideración. Una vez que se les ha explicado todos los requisitos establecidos en función de entregas de desarrollo de tareas, vamos a continuación a iniciar con el desarrollo de este maravilloso tema y que obviamente nos atañe y que es una de las características fundamentales que les atrae especialmente a turistas extranjeros y son justamente las áreas protegidas en el Ecuador. Las áreas protegidas en el Ecuador son espacios de vida silvestre en las cuales obviamente el hombre no puede ingresar y si lo hace tiene que hacer de forma controlada, pues no puede pescar, no puede cazar, no puede talar árboles, no puede hacer ninguna actividad que perjudique tanto a la flora como a la fauna en estos sectores. Para ellos, el Ecuador tiene una normativa, tiene en primera instancia la normativa constitucional. Todo lo que se encuentra establecido en nuestra constitución es de cumplimiento obligatorio. Y al ser la naturaleza de un sujeto de derechos, obviamente tiene todo este englobamiento y esta protección constitucional. A partir de ello también se desprende también una normativa en función de la naturaleza.
en la cual obviamente se establece una serie de articulados en las cuales se protege justamente todas estas estructuras. Y en esta hora justamente vamos a ver de las áreas protegidas en el Ecuador. Vamos a ver cuáles son sus características más preponderantes, con dónde se encuentran cada una de ellas. Las áreas protegidas representan aproximadamente el 20% del territorio nacional conservado. Se enmarcan en la máxima categoría de protección de acuerdo con la legislación ambiental nacional por la Constitución de la República. Son parte de uno de los subsistemas del Gran Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en sus siglas SNAP, conocido como Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, en sus siglas PANE, distribuidas en todo el territorio continental e insular. Estas albergan una importante riqueza biológica y paisajística que permite el turismo y recreación, y por su importancia ecológica trascienden fronteras, ya que las áreas protegidas son reconocidas a nivel internacional. Es por eso que la mayoría de los turistas internacionales justamente llegan al Ecuador para hacer justamente turismo en estas áreas protegidas. El SNAP ha categorizado a las áreas protegidas en 11 parques nacionales, 3 reservas marinas, 9 reservas ecológicas, 5 reservas biológicas, 5 reservas de producción de flora y de fauna, 10 refugios de vida silvestre, 6 áreas naturales de recreación y una reserva geobotánica. Esos son obviamente cómo se encuentra distribuida, cómo se encuentra categorizada las áreas protegidas en nuestro país. Y vamos a iniciar hablando del Parque Nacional, los parques nacionales del Ecuador. ¿Qué son los parques nacionales del Ecuador? Son áreas que conservan de conservación de más de 10.000 hectáreas, que tienen como objetivo principal la conservación de paisajes, ecosistemas complejos y especies. Las actividades prioritarias están relacionadas con la investigación y el monitoreo ambiental, sobre todo el desarrollo del turismo de naturaleza. En Ecuador existen 11 parques nacionales, los cuales vamos a describirlos a continuación, y obviamente que son una de las características fundamentales en función del paisaje. Y vamos a hablar del Parque Nacional El Cajas. Está ubicado en la provincia de La Suay, en el sur del Ecuador. Aquí se acumula agua de grandes cantidades y forman más de 700 lagunas. Existen muchas aves migratorias. La especie más emblemática es el cóndor. Igualmente podemos observar llamas y también alpacas. Esto obviamente dentro del Parque Nacional El Cajas. El Parque Nacional Cotopaxi, uno de los más visitados, uno de los más transcurridos, obviamente por su ubicación, está prácticamente en la zona centro-norte de nuestro país. Justamente alberga al volcán Cotopaxi, un volcán activo y de gran atractivo turístico. Forma parte de la Avenida de los Volcanes, nombrada así por Humboldt. El ecosistema predominante en el parque es el páramo. Por su flora y fauna especiales, su vegetación principal es el pajonal y pequeños arbustos de alturas pequeñas, y destacan dentro de las aves el cóndor, y también dentro de los mamíferos las llamas. Ahí nosotros podemos ver en cuanto también a los animales y aves emblemáticos de este Parque Nacional Cotopaxi. Continuamos con el siguiente parque, hablamos del Parque Nacional Cayambe-Coca. Acoge el volcán nevado Cayambe y las nacientes del río Coca. Hay agua por todas partes en el ambiente, por la constante neblina y las lluvias, en la vegetación y las hojarascas del suelo, en los humedales y las lagunas de la parte alta, y en el suelo y las almohadillas de páramo, y en los ríos que forman caídas y cascadas. El parque es hogar de 100 especies de plantas endémicas. Y habíamos visto en niveles anteriores, cuando hablamos del endemismo, significa que son únicas y que solo existen en esos lugares, ¿no es cierto? Esas son las plantas, obviamente, con las características de endémicas. Tiene 200 especies de mamíferos, 900 tipos de aves, 140 especies de reptiles y 116 de anfibios, repartidos en todo el ecosistema del parque. Por lo tanto, es un parque en el cual obviamente sus características en cuanto a flora y fauna es bastante amplio.
Pasamos al siguiente parque, el Parque Nacional Galápagos. El 97% de la superficie terrestre del archipiélago de Galápagos está constituido en el Parque Nacional. Además, el ambiente marino de su alrededor está incluido en la Reserva Marina Galápagos. Este archipiélago de origen volcánico posee una gran cantidad de endemismo, como las tortugas Galápagos y los pinzones de Darwin, además de lobos marinos, iguanas marinas, pingüinos de Humboldt, tiburones martillos o cactus de género Opuntia. Esas son las características y las especies en cuanto a flora y fauna que existe en el Parque Nacional Galápagos. El Parque Nacional Yanganates, el parque se divide en zonas ecológicas occidental y oriental. La zona occidental se encuentra en el páramo andino, está poblado por vicuñas, llamas y alpacas. El área oriental está ubicado en los flancos orientales de los Andes. Aquí se encuentra una rica biodiversidad en cuanto a plantas y animales. Esta zona es inaccesible y suele recorrerse solo a pie. El gran número de ríos que aquí desembocan también hace que esta área sea de difícil cruzada, de difícil excursión y por ende tienen que siempre estar acompañados de guías, obviamente por la rudeza, obviamente que representan estos territorios, la superficie del suelo de este parque. Pasamos al siguiente parque, el Parque Nacional Machalilla. Este parque fue una de las primeras áreas protegidas del país. Su función es resguardar los ecosistemas, tales como bosques secos y semisecos y ambientes marinos costeros del sur de Manabí. Su nombre proviene de la cultura machalilla, una de las culturas prehispánicas más importantes de la región litoral. En toda esta área se disfruta de una gran diversidad de flora y fauna. Dentro de este parque, el guacamayo verde mayor es una ave emblemática de esta región y también del Parque Nacional Machalilla. En cuanto al Parque Nacional Podocarpus, está localizado en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Este parque representa la influencia de la sierra en la zona tropical y da lugar a una gran biodiversidad. Es una zona con alta humedad y gran cantidad de microclimas. Existen zonas tanto en el páramo como en el bosque nublado y en ellas podemos observar especies emblemáticas como el oso de anteojos, el tapir, el ratón marsupial, el zorro hediondo y también el tigrillo. Entonces ahí obviamente podemos observar este tipo de mamíferos y especies, obviamente, que son únicas de estos lugares. Pasamos al siguiente parque y este parque, obviamente, es el Parque Nacional Sangay. Este parque también se encuentra en la región de los Andes, alberga a los volcanes Altar, Tungurahua y Sangay, dos de ellos activos. Existen numerosas lagunas donde podemos apreciar una gran variedad de aves. En las partes altas existen osos andinos, mientras que en las zonas más bajas encontramos armadillos, jaguares y osos hormigueros. Entonces, cada uno de estos sectores ustedes pueden observar que tienen características únicas en cuanto a flora y fauna y que muchas de las especies que de pronto nosotros solamente hemos escuchado, nosotros estamos a un paso, estamos a un par de kilómetros de poder visitar y observar justamente esta maravilla en función de flora y fauna. Pasamos al siguiente parque, el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, a un costado de la cordillera oriental de los Andes, en la zona norte de nuestra Amazonía. Existe una cadena montañosa antigua y relativamente aislada del resto de nevados, rodeada de quebradas y profundos cañones. Ahí se asienta este parque. Dentro de su biodiversidad destacan los árboles de cedro, las plantas de chonta y animales como el jaguar, el tapir y los perezosos. Ahí nosotros podemos observar este tipo de animales también únicos de la naturaleza. El Parque Nacional Yasuní, uno de los parques que ha tenido más, han sido nombrados en las últimas décadas y que obviamente también ha sido parte de polémica justamente porque se encuentra ahí uno de los últimos yacimientos petroleros que tiene nuestro país. El Parque Nacional Yasuní se encuentra en la cuenca amazónica y presenta un ecosistema típico de selva tropical. Se trata de una zona con alta biodiversidad, con grandes árboles como la caoba o el ceibo, además de lianas y epífitas.
También hay una gran variedad de aves, anfibios, reptiles e insectos. Entre los mamíferos sobresalen el delfín rosado y el mono araña. Esas son las especies, obviamente, más emblemáticas en función de mamíferos dentro de este Parque Nacional de Azul. Pasamos al siguiente parque, el Parque Nacional Yacurí. Los Andes, ubicado en los Andes, en el sur del país, contienen páramos que comienzan a menores altitudes y poseen características muy peculiares en su vegetación. Este parque se encuentra al suroeste de la población de Amaluza, entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Entre los mamíferos destacan el oso andino, el ciervo enano, el puma, el lobo de páramo, la guanta andina, el zorrillo y el tapir de montaña. También existe una amplia diversidad en cuanto a flora y fauna dentro de este parque. Esto en cuanto a, a los parques nacionales que obviamente están ubicados en sectores estratégicos dentro de nuestro país y obviamente que son poseen una amplia biodiversidad en función de flora y fauna y esto los hace únicos en cuanto al desarrollo de turismo. Un turismo totalmente responsable en cuanto a las personas, obviamente, que los visitan, a las personas que se encuentran visitando cada uno de estos sectores, cada uno de estos importantes reservas ecológicas en las cuales obviamente se encuentran una serie, una diversidad en cuanto a flora y fauna. Pero vamos a ver a continuación las áreas protegidas, cómo se dividen, cuáles son las categorías y obviamente las partes esenciales en cuanto a reserva de la biodiversidad en función de nuestro ecosistema. Y vamos a ir analizando justamente todas estas características en función de las áreas protegidas. Pero vamos a hablar un poco más y vamos a conceptualizar un poco más claro de qué es un área protegida. Según la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros medios eficaces para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza en los servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. Prácticamente esa es la conceptualización, obviamente que se da en función de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta definición contiene todas las respuestas que buscan, vamos a ver a continuación, obviamente, cuáles son las características más preponderantes. ¿Qué tipos de áreas protegidas existen en el mundo? No solo en nuestro Ecuador, sino a nivel de todo nuestro planeta. Un espacio geográfico claramente definido, reconocido y dedicado y gestionado mediante medios legales u otros medios eficaces, justamente son estas áreas protegidas. Según la clasificación de la UNICEN, las áreas protegidas se pueden dividir en diferentes categorías, cada una caracterizada por objetos de gestión específico. Eso quiere decir que obviamente tienen que responder a características únicas y específicas de cada uno de estos sectores. Como nosotros hemos analizado y hemos visto, por ejemplo, en las reservas naturales, en los parques nacionales, dentro de nuestro territorio, cada parque tiene su propia característica única y diferente. También nosotros tenemos que tener en consideración que la ventaja de nuestro país es que se encuentra atravesada por la línea ecuatorial y esto genera los diferentes pisos climáticos, lo que son la costa, la sierra y el oriente, sin dejar a un lado la región insular o Galápagos. Pero aquí en el continente, obviamente, esos son los tres pisos climáticos y cada uno de ellos obviamente genera subclimas, genera una serie de procesos o transiciones dentro de un sector hacia otro. Y eso genera, de acuerdo a la altitud de los terrenos, una serie de diferenciaciones y una serie de características únicas en cuanto a flora y fauna, que los hace únicos y diferentes. En cuanto a estas características, según la clasificación, vamos a ver cuáles son las áreas protegidas que existen a nivel mundial. E iniciamos con la primera, que es la Reserva Natural Estricta. ¿Cuál es la área, la Reserva Natural Estricta? Un área donde el uso, las visitas o el impacto humano están controladas y limitadas, excepto para el monitoreo ambiental y la educación.
para proteger su biodiversidad y posiblemente sus características geológicas, geomorfológicas únicas dentro de este sector. Esa es la primera categorización. La reserva natural es totalmente estricta, donde prácticamente el hombre está limitado a entrar allá. Si lo hace simplemente por opciones de estudio, de análisis, en cuanto a su morfología, en cuanto a temperatura, en cuanto a cambios que se vayan dando en cuanto a flora y fauna. En relación a las áreas silvestres, en comparación con la categoría anterior, esta área suele ser más grande y carece de presencia humana marginal. Eso quiere decir definitivamente que no hay presencia humana. El Parque Nacional, por el contrario, son grandes con mayor acceso para visitantes y equipados con infraestructura de apoyo. Promueven el turismo educativo y también recreativo a una escala que no disminuye la eficacia de los esfuerzos de conservación. Los parques regionales o locales pertenecen a una categoría, pero generalmente abarcan áreas menos extensas. Los del Parque Nacional acá ya el ingreso del ser humano es un poco más abierto, ya le permiten generar turismo. No obstante, en las dos áreas anteriores, esas son totalmente restringidas a el ingreso de los humanos. Los monumentos naturales son otra característica importante. En cuanto a las características natural o cultural de valor excepcional o único debido a a su recesa intrínseca representativa o cualidades estéticas o significado cultural. Cuando hablamos de monumentos naturales, estamos hablando de sectores, por ejemplo, donde existen cascadas, donde existen una serie de depresiones, pero que por su morfología, en función de suelo, en función de flora, en función de fauna, obviamente son únicos en estos sectores y obviamente son de conservación y de preservación. En cuanto a las áreas de gestión de hábitats de especies, que también lo tenemos en nuestro país, en estas se concentran en áreas de conservación más específicas, caracterizadas por la presencia de especies y hábitats que requieren protección continua. Esta categoría incluye, por ejemplo, los sitios de red natural, siempre que no estén ya incluidos y se ajusten a las categorías anteriores. Eso quiere decir que obviamente pueden haber subecosistemas, pueden haber determinados territorios más pequeños, los cuales por sus características pueden ser únicos en cuanto a flora y fauna y por ende están albergados justamente dentro de estas áreas de gestión de hábitats y especies. Dentro de estas áreas de hábitats y especies justamente es donde se reproducen, donde obviamente se mantiene el control en cuanto a su reproducción, en cuanto a especies de flora y fauna. En cuanto al paisaje protegido, abarca toda la extensión de tierra o mar con un plan específico de conservación natural, lo que permite a las comunidades circuncidantes una interacción más significativa con esta zona. En cuanto a paisajes protegidos, nosotros podemos hablar, habíamos hablado en clases anteriores, por ejemplo, de los manglares. Los manglares justamente representan estos paisajes protegidos. Al ser obviamente el manglar uno de los ecosistemas que alberga más vida en relación a flora y fauna, también es uno que determina el paisaje y por ende tiene que ser protegido. Existe una serie de características que los hace únicos en relación al resto de áreas protegidas y obviamente eso lo considera o lo que categoriza como un paisaje que tiene que ser protegido. Y por último tenemos las áreas protegidas con uso sostenible de los recursos naturales. Estas son grandes áreas que ya presentan un bajo nivel de ocupación humana o donde las comunidades locales y sus prácticas tradicionales han tenido un impacto permanente limitado en la salud ambiental de la región. Hay determinadas regiones, hay determinadas poblaciones, obviamente, que están justamente dentro de estas áreas protegidas. Y obviamente que por sus características sociales, ellos obviamente pertenecen ahí. Ellos son los encargados de proteger todas las áreas. Esto sucede, por ejemplo, en el Parque Nacional, perdón, en el Parque Nacional Sangay. Ahí existen determinadas comunidades en las cuales obviamente ellos son los guardianes, son quienes se encuentran encargados de la preservación, del control de todas estas áreas. Entonces son parte también de este proceso de protección de este tipo de áreas.
Una pregunta importante es ¿para qué y para quién existen las áreas protegidas? Es importante saber. Pues estas son para lograr la conservación a lo largo plazo de la naturaleza. Aunque en diferentes formas y tipos a nivel mundial, las áreas protegidas desempeñan un papel esencial en la conservación de la biodiversidad. Esos son hábitats y especies animales y vegetales. Dentro de ellas, la riqueza de especies de un 10,6%, mayor a la abundancia del 14,5%, mayor que el área de circuncidante. Esto obviamente en función de espacio, en función de territorio a cada una de las especies. Con los servicios ecosistémicos y valores culturales asociados, obviamente dentro de las palabras servicios ecosistémicos, los protagonistas somos nosotros mismos porque hablamos de los múltiples beneficios que los ecosistemas brindan a la humanidad. Por ejemplo, para que nosotros tengamos el agua que nosotros disfrutamos, que nosotros bebemos, con el cual nosotros nos aseamos, nos bañamos, lavamos la vajilla, lavamos nuestra ropa, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde viene? No viene del grifo, ojo con eso, viene del páramo. De las almohadillas que habíamos visto y habíamos hablado de los páramos que se encuentran dentro de estas categorías de áreas protegidas. Ellos son prácticamente quienes filtran el agua y obviamente permite que los ríos, permite que diferentes acueductos, obviamente, se abastezcan en las ciudades a través de agua dulce. Entonces son características fundamentales en función de beneficio. Otro de los beneficios fundamentales es la producción de oxígeno. Ellos o ustedes habrán escuchado que los árboles o la vegetación en sí son prácticamente los pulmones de una ciudad. Es cierto, pues ellos a través de la fotosíntesis, obviamente ellos toman todo el dióxido de carbono y los transforman en azúcares y almidones que ellos les permiten vivir y a nosotros nos devuelven un oxígeno puro que nos permiten seguir viviendo. Por ende, una de las características primordiales para la conservación de la vida es justamente la preservación de todas estas áreas y sobre todo de la naturaleza. Un área protegida sirve a la naturaleza y a la naturaleza nos sirve a nosotros por la propiedad transitiva. Puede decirse incluso que, sin ser egoísta, que somos los beneficiarios últimos de la conservación de los ecosistemas. Nosotros somos quienes nos beneficiamos en función del medio ambiente, de la producción de oxígeno, del agua que nosotros consumimos, de los vegetales también que nosotros consumimos. La mayoría de ellos provienen justamente de estos sectores. Obviamente nosotros somos beneficiarios a un 100% de todos estos territorios importantes que se encuentran dentro de estas áreas de preservación y conservación. Al mismo tiempo que nos sirven de beneficio para nosotros en materia física, también a nosotros nos permite relajarnos, nos permite disfrutar de una serie de espacios en los cuales nosotros podemos disfrutar del aire libre, podemos disfrutar el sonido del agua, de la naturaleza, podemos observar animales, podemos observar peces en los estuarios, en los ríos, obviamente de agua dulce que se encuentran en nuestra serranía en la parte del oriente y lo mismo sucede en la parte del litoral o costa. Nosotros tenemos una diversidad de pisos climáticos, de microclimas y obviamente de áreas protegidas que nosotros deberíamos visitar como ecuatorianos. Si bien es cierto, muchos dirán, pero obviamente requiere de recursos para poder movilizarnos, pero en vez de estar pensando en viajar a otros países, de viajar a los Estados Unidos, de viajar a otras ciudades fuera del país, obviamente primero deberíamos empezar a consumir y a visitar lo nuestro, a visitar cada una de estas áreas protegidas y obviamente van a ver que ustedes, como habíamos visto también en la clase de ciencias sociales, obviamente esto nos permite relajarnos, nos permite recargar energías para poder continuar con nuestras actividades cotidianas. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta área, estos temas importantes en función de las áreas protegidas y obviamente toda la belleza que existe en relación a flora y fauna en cada uno de estos sectores. Plantas endémicas, plantas únicas que se encuentran en estos sectores y que no podremos encontrar en ningún otro sector. Son actividades importantes que nosotros debemos también tener, empezar con una concientización y con una educación que nosotros no debemos dañar, no debemos destruir, no debemos cortar, no debemos dañar la naturaleza, pues eso obviamente nos beneficia a todos y por ende es un legado para las futuras generaciones que nos preceden.
Señoras y señores, con esta última intervención, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen, que tengan un feliz resto de semana y nos estaremos viendo la próxima semana ya con los temas correspondientes a la unidad número 3. Señoras y señores, que descansen, nos vemos la siguiente clase. Gracias, Listen. Gracias, Licen, igualmente. Esté bien. Gracias, compañeros, una feliz noche.